Tardes, doctor. Un gusto Buena- saludarlo hoy jueves. buenas tardes, Georgie. Buenas tardes a Rudy, también a Juan Juan, TH que que están huyó por por la ahí. derecha. Sí, 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 sí. Y ahora me voy por la derecha. Sí. Acaba de Bueno, tú llegar sabes. el reporte de The Economist. Yo no sé si usted lo leyó. Ya, sí, ¿Lo sí, sí, vio? sí. De la No unidad lo de he visto. inteligencia de The No, Economist, no lo he visto, que sí. valora la política económica del gobierno y proyecta una rápida recuperación de la economía de República Dominicana en la pandemia. Y Tú, dice que es uno de los países que más rápido se va a reponer en América Latina. tú sabes que, Rudy, hay varios informes que coinciden en esa tesitura. Por ejemplo, y han hecho una serie de reconsideraciones para toda América Latina y el Caribe. Estuve viendo también un reporte de Stanley Morgan, donde también habla de una reconsideración en términos del crecimiento de toda la región. Tú sabes que la aprobación por parte del Congreso norteamericano de 1.9 billones de dólares de estímulos. Obviamente que esto ha cambiado y ha generado muchas expectativas positivas de una más o mayor recuperación en países como México, como la República Dominicana y países como centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras. Y es obvio que todo esto, estas últimas informaciones obedecen a eso. Tú Dice sabes, sí. el informe directamente, de acuerdo con el reporte correspondiente a marzo de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, la República Dominicana está lista para ser uno de los países de la región que superará más rápidamente la recesión inducida por la pandemia. El reporte indica que la actividad productiva se recuperará para mediados del año y explica que el Banco Central está en plena capacidad de mantener la estabilidad cambiaria. La economía dominicana, y esto es una cita directa, está lista para ser uno de los países de la región con la recuperación más rápida de la recesión de la pandemia. Se espera que después de la contracción del PIB de 6.6 en el 2020, el crecimiento real alcance un 5.3% para el Claro, 2021. claro, claro. Aspectos positivos que inciden en el proceso de recuperación son la moderación del gasto, la proyección de bajo nivel de inflación y la confianza que puede crear en los universos la política económica puesta en marcha por el gobierno. El crecimiento real del PIB promediará 4.5% anual entre el 2022 y el 2025, mientras el consumo privado, la inversión y la demanda de la producción y servicios dominicanos son parte de los Estados Unidos, van ganando terreno. Entonces por ahí sigue, pam, 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 pam. Claro. Todos Mira, hay algunos elementos que hay que también puntualizar. Fíjate que la expectativa de crecimiento de la unidad de inteligencia de The Economics es incluso mucho más realista que las proyecciones que hace el mismo Banco Central. El gobernador del Banco Central en un primer momento hablaba de una tasa de crecimiento de hasta un 6% y lo reiteró en varias ocasiones y posteriormente ya hablaba de una especie de rango, una horquilla entre 5.5 y un 6%. Yo soy, obviamente, y siempre lo había dicho, que la economía dominicana iba a crecer en la vecindad del 5.1, 5.2. Esta unidad de inteligencia habla de 5.4, 5.5. Yo creo que por ahí es que va a terminar el crecimiento de la economía dominicana. No hay que olvidar que el último dato que aparece en la página del Banco Central al mes, creo que de febrero, no, de enero, perdón, la economía todavía sigue con un crecimiento negativo de menos 1.8. Pero ya en la segunda mitad, cuando precisamente esos estímulos en Estados Unidos estén en su proceso ya de maduración, eso va a tener una repercusión en la economía dominicana, porque las mismas remesas tienden a proyectarse incluso mucho mayor que el año pasado. El año pasado
Las remesas fueron alrededor de 8.200 millones de dólares, casi 1.200 millones por encima del año 2019. Y este año, los primeros meses, según el Banco Central, andan con un crecimiento de alrededor del 31%. Eso es un elemento interesante, ¿no? Además, con respecto a la estabilidad del tipo de cambio, yo creo que el Banco Central, y eso fue una crítica que han hecho algunos economistas, pero yo creo que tampoco yo no lo critico porque en cierta manera le ha permitido al Banco Central durante estos últimos meses mantener cierto nivel de estabilidad en el tipo de cambio. Mira qué ha ocurrido con respecto al tipo de cambio para que la gente entienda. Cuando tú analizas el impacto en términos de la generación de divisas el año pasado, en el 2020, por la caída de los sectores productivos orientados al exterior, es decir, menos ingresos por turismo, menos ingresos por exportaciones, eso se cuantificó en alrededor de 6.500 millones de dólares que el gobierno dejó de percibir el año pasado. Sin embargo, cuando tú analizas el monto de préstamo que tomó el gobierno, sobrepasó los 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, recibió dentro de pandemia más divisa que la que perdió, incluso mucho mayor que en el año 2019. Eso trajo como consecuencia que las reservas en dólares del Banco Central estén rondando casi los 13.000 millones de dólares, cuando en tiempos normales, en el 2019, nunca llegó a ese monto. Por lo tanto, eso generó un colchón de tal manera que a pesar de esa caída en las exportaciones, sin embargo, tenía una cantidad importante de dólares producto de los préstamos. Eso aumentó las reservas y como consecuencia eso ha generado un proceso de estabilización en el tipo de cambio. Si a eso tú le sumas que las importaciones han sido mucho menores y fueron mucho menores en el 2020 que en el 2019, con más razón, claro, eso le daba al Banco Central una holgura y no presionó mucho el tipo de cambio. O sea, por lo tanto, ese colchón permanece ahí y en la medida que la economía se va reactivando, obviamente eso ya puede servir como un elemento de estabilización cuando aumente la demanda, obviamente, de importaciones. Ahora, Kiriako, sí. esos bonos que se colocaron por casi 6.000, 7.000 millones de dólares, ¿cuándo comienza a generar intereses para su amortización? ¿Inmediatamente o hay algún periodo de gracia? Bueno, hay que ver porque el mecanismo de los bonos, generalmente los cupones se pagan semestralmente. Entonces, teóricamente, eso comienza a generar interés a partir del semestre, ¿no? Es así, se cuantifican los intereses de manera semestral. O sea que entonces este año podríamos pensar que va a aumentar sustancialmente el pago en la deuda externa. Pero eso está programado, sí, correcto, pero hay una programación en ese sentido que hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y eso está incluso en su página web, que ya tú sabes de antemano cuáles son los pagos en dólares por concepto de intereses que se van venciendo, incluso están de manera mensual, que yo creo que eso es un elemento importante. El Departamento de Crédito Público tiene todo eso bastante bien medido. O sea, eso, en ese sentido, no genera ningún tipo de alteración al respecto. Ahora, yo en lo que difiero de la posición de la unidad de inteligencia del Economics es en el tema de la inflación. Yo creo que ahí tenemos que tener un poco de cuidado, porque las tensiones en los precios no se están generando producto de la política monetaria, sino de precios a nivel internacional que son muy volátiles y que dependen mucho de lo que está ocurriendo en la economía mundial, del proceso de recomposición, pero además hay que tomar en consideración, Rudy y Georgie, es que la Reserva Federal en los Estados Unidos ha inundado el mundo de dólares y mucho más ahora con estos estímulos. Por lo tanto, eso va a tener un impacto porque eso ha provocado que el dólar como moneda internacional
se deprecie con respecto a otras monedas, vamos a decir, de reserva, moneda dura, como el euro, como la libra esterlina, como el yen. Entonces, muchas de esas materias primas y de esos commodities se cotizan en dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo vendo petróleo y a cambio del petróleo me dan dólares y esos dólares están depreciados, devaluados, ¿qué yo hago? Que aumento el precio del petróleo. Claro. O que si yo sencillamente vendo soya y está cotizada en dólares y recibo esos dólares que se han depreciado con respecto a otras monedas, ¿qué yo hago? Que aumento el precio de la soya. Y eso es un elemento que yo creo que quizás no sea transitorio, como dice el Banco Central. Se puede prolongar todo este año. Entonces, eso es un riesgo que tiene el mismo Banco Central, las mismas estimaciones que ha hecho el Banco Central, porque rompe un tanto con las metas de inflación que establece el Banco Central. De manera que con eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros no tenemos control sobre lo que pasa fuera de aquí. Esos escenarios ahora son muy cambiantes y esa es la constante. Obviamente la constante del mundo hoy en día es el cambio y eso uno tiene que tener cuidado en ese sentido. Por eso es que hay que darle seguimiento momento a momento a las situaciones que están ocurriendo en los mercados internacionales. Bueno. El incremento que ha experimentado el envío de divisas hacia la República Dominicana, o sea, de remesas, ¿a qué se debe? ¿A esa política asistencialista que ha puesto en práctica el gobierno de Joe Biden? Bueno, esa política quien la puso en vigencia fue Donald Trump. No, claro, pero ahora Biden ha aprobado. Pero, claro, lo que te quiero decir, Georgie, para ponerlo en un contexto para que la gente vea, mira, hubo una aprobación en un primer momento en la pandemia de 2.2 billones de dólares en ayuda no solamente a los hogares de bajos ingresos, sino hasta las empresas y las pymes. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, dentro de ese paquete de ayuda que lo inició el presidente Trump, se le estaban dando préstamos a las pymes sin garantía y sin intereses. Oye eso. Y si esas empresas, esas pymes, tenían una cantidad determinada de empleados, todos esos fondos iban a una subvención. Era como un regalo que le estaban haciendo. Luego, entonces, vino otro estímulo, otro paquete de 900 mil millones. Y el último paquete, la administración demócrata, el Congreso, controlado por los demócratas, aprobó 1.9 billones. Y mira cómo quedó, ¿eh? Creo que en el Senado votaron 50 demócratas y 49 republicanos. Fue algo muy cerrado. Sin embargo, estas ayudas implican que todos aquellos ciudadanos norteamericanos que tengan un salario anual de menos de $75,000 anuales van a recibir 1.400 millones, perdón, 1.400 pesos dólares mensual. Antes recibían 1.200, ahora van a recibir 1.400, pero algo adicional. Si tú haces una declaración conjunta, familiarmente hablando, esa ayuda suben a $2.800. Pero incluso si la hace sola, si la hace con el cónyuge, pero además, si esas personas que tienen vamos a decir, un dependiente menor de 15 años, le van a dar un cheque adicional de $500. Pero no solamente eso. Por ejemplo, a los niños en las familias donde hay niños que no llegan a 18 años o hacia abajo, creo que le van a dar 3.600 dólares al año. Porque van a usar eso también como un mecanismo para combatir la pobreza infantil en Estados Unidos, porque la pobreza a nivel general en Estados Unidos con esta crisis se ha incrementado y ronda alrededor del 15%. Todo eso, Georgie, significa, y Rudy, más consumo. Y una parte también de esas ayudas y de esos hogares son de latinoamericanos y hay dominicanos allí.
Por lo tanto, muchos de esos dominicanos van a utilizar esos recursos sencillamente para subsistir, pero también para enviarle a sus conciudadanos aquí en la República Dominicana. De manera que esa es la razón por la cual posiblemente este año sigue esa tendencia alcista de más recepción de remesas en dólares en la República Dominicana, pero no solamente en la República Dominicana. Eso ocurre en México y va a seguir ocurriendo en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, porque somos países que básicamente el ciclo de la economía nuestra está muy supeditada al ciclo de la economía norteamericana. De manera que si allí las cosas van bien, esto se refleja en este tipo de economía. Hay que decirle al público que escuchan a los poderosos, que después de Canadá y México, Centroamérica, incluyendo a la República Dominicana, constituye prácticamente uno de los 5 primeros socios comerciales que tiene Estados Unidos. Y obviamente todo lo que ocurre allí tiene repercusiones en la República Dominicana y también en otros países que tienen ese contacto. El 58% de nuestras exportaciones van a ese mercado. Más del 50% de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de Estados Unidos. Más del 75% de las remesas provienen de territorio norteamericano. Entonces, hay mucha empatía en ambas economías en términos de los ciclos económicos. ¿Por qué el incremento del petróleo se ha duplicado prácticamente? Más del 50%. Sí. Mira, tú sabes que el petróleo, generalmente los bienes que se cotizan a nivel de contratos, son bienes muy volátiles, son bienes que la incertidumbre los afecta mucho, la recomposición de las economías, y ahí son varios factores que inciden. En primer lugar, hay una reactivación ya de las economías, van a terminar con crecimiento positivo este año, la economía mundial, y eso entonces trae como consecuencia que hay una especie de restablecimiento de la demanda de petróleo previo a la crisis. Y prácticamente ya la demanda de petróleo a nivel del mundo está rondando casi los 95 millones de barriles diarios. Ya un dato muy parecido al dato, 94.8. claro, antes de la pandemia. Entonces, eso es un elemento que también incide y eso ha sido causa, obviamente, resultado, perdón, de un mejoramiento de las economías asiáticas y básicamente de las economías chinas que demandan mucho commodity, mucha materia prima y eso ha impactado los mercados de materia prima. En segundo lugar, lo que he dicho, también la posición débil del dólar fortalece los precios internacionales de esas materias primas, de esos commodities, y esos son elementos que están ahí, que influyen y que creo que van a seguir. Estuve viendo recientemente unas declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde dice, mira, nosotros vamos a seguir con la política de estímulo y si hay un pequeño incremento de la inflación, no va a haber problema. De manera que en esta situación, todo parece indicar que van a dejar que los precios suban un poco a cambio de que la economía recupere los empleos perdidos y recupere toda la actividad económica. De manera que yo creo, por eso yo digo que posiblemente este año va a ser un año de mucho cuidado, de ciertas tensiones, y más en países como la República Dominicana, que pueden haber impactos redistributivos a partir de los salarios, por ejemplo, de los trabajadores han perdido capacidad de compra. Hay muchos trabajadores que han perdido sus empleos, pero también hay empresas que no han podido recuperarse. Y es una situación que yo creo que ha afectado a esos actores importantes que son parte de la producción de bienes y servicios en una nación, en este caso de la República Dominicana. Viniendo a la República Dominicana precisamente,
Bueno, hemos visto que los materiales de construcción se han Sí, disparado en un 30%, según han dicho las organizaciones que tienen que ver con la construcción. Esto evidentemente dispara el metro cuadrado de construcción y le aleja grandemente las posibilidades a una clase media que ha sido muy golpeada de poder adquirir una vivienda, porque los precios se están yendo a un lugar así prácticamente es, así es. inalcanzable para la clase media. ¿Por qué también esos materiales de construcción se han disparado de esta manera? Cuando el promedio en otros países es de un 7 a un 8% el incremento. Mira, hay varias razones. Yo creo que al margen de las situaciones de la materia prima, que en algunos componentes son importantes en materiales de construcción, pero también el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción en la República Dominicana es un mercado que no es muy competitivo. Y entonces yo creo que también ahí pueden haber muchos elementos ante esta situación, producto de especulaciones, porque tú siempre vas a tener en países como la República Dominicana una demanda, eso pasa en otros países, una demanda muy grande por vivienda, por soluciones, vamos a decir, de vivienda con respecto a la oferta. Entonces, cualquier situación que pueda ocurrir, inmediatamente dispara los precios más allá de lo normal. Pero también es un mercado con cierto nivel de concentración y no es fácil en esos casos. El gobierno tiene muy poco margen que hacer. Yo creo que lo que tiene que hacer es lo que ha venido haciendo, dando facilidades para soluciones, por ejemplo, para grupos de bajos ingresos, tratamientos impositivos a, los, a las compañías que construyen y que tienen capacidad para hacer grandes construcciones que evidentemente son compañías que se pueden manejar con economía de escala. No es lo mismo una gran constructora, no voy a decir el nombre, que ha sido muy exitosa, que te hace una cantidad grandísima de apartamentos y tiene capacidad. Y sobre esa base, cuando tú le das ciertas facilidades, obviamente que te generan soluciones habitacionales a un costo mucho menor. Fomentar, por ejemplo, todo el fideicomiso a nivel de la construcción. Yo creo que eso es lo que el gobierno puede hacer. Lo demás, evidentemente que no tiene control sobre eso. Bueno, gracias, Bueno, Siriaco. doctor, tenemos que pedirle al Todopoderoso que nos ampare. Que nos sigan parando. Sí. Yo creo que hay que tener fe siempre. Hay que orar, que las cosas van a como cambiar. dice una amiga mía. Así es, así Hay es. que orar. Gracias. Doctor Antonio Siriaco Cruz, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted. Para mí, ya saben, hay que seguirse cuidando. Sí, señor. Mira, a pesar de que se vacunaron. Sí, ya estamos vacunados. Sí, qué bueno. Pero nos seguimos menos, cuidando. Exactamente, así es. Bueno, hasta luego, que la pasen bien. Muy bien. No?